Bueno, entonces tengo aquí un ejemplo con una fuente de voltaje de 10 voltios, una resistencia de 2 kiloohmios y un capacitor de 3 milifaradios. Si se dan cuenta, yo tengo un interruptor acá que puede switchar o puede moverse desde el punto A hasta el punto B. Esto me va a servir para aislar la fuente de voltaje cuando quiera trabajar la descarga. Entonces yo sé que este capacitor va a cargar cuando el interruptor está en la posición A, ya que voy a permitir que la corriente pase desde la fuente, atraviese esta parte del interruptor, llegue a la resistencia, pase por el capacitor y regrese al negativo de la fuente. El camino que indica B no se usa porque está abierto. Entonces, para que este dispositivo cargue el capacitor, necesito entonces que el interruptor esté en la posición A. Voy a calcular entonces la constante de tiempo de este circuito y esto les recuerdo que es la resistencia por la capacitancia. Entonces serían los 2000 ohmios de la resistencia multiplicada por los 3 milifaradios o 3 por 10 a la menos 3 faradios de la capacitancia. Esto hace que mi tau sea de 2000 por 0.003, estos son 6 segundos. La constante de tiempo entonces de este circuito son 6 segundos. Aclaro que para que el capacitor esté totalmente cargado, deben de transcurrir por lo menos 5 tau. Es decir, 5 veces los 6 segundos. La carga total entonces se da a los 30 segundos. Entonces yo voy a verificar ahorita el voltaje en mi capacitor cuando ha transcurrido, qué sé yo, 3 segundos. Voltaje cuando, voy a borrar acá, perdón. El voltaje en el capacitor cuando t es igual a 3 segundos, es decir, ni siquiera ha transcurrido una constante de tiempo. Entonces esto es, para esto tengo que aplicar mi ecuación general de voltaje, que sería voltaje en el tiempo es igual al voltaje por el voltaje máximo por 1 menos e a la menos t tau. Entonces, si yo quiero generalizar esto para cualquier tiempo, yo voy a decir que esto es 10, que sería el voltaje total, por 1 menos e a la menos t dividido 6. Entonces yo ahora puedo sustituir este número t o este valor t por cualquier valor que yo necesite. En este caso yo lo voy a sustituir por los 3 segundos. Entonces yo sé que el voltaje cuando t es igual a 3 segundos es igual a 10 por 1 menos e a la menos 3 segundos dividido 6, que es la constante de tiempo. Es decir, que esto es igual a 10 por 1 menos e a la menos 0.5. Esto es igual a 3.93 voltios presentes en el capacitor. Y voy a buscar el voltaje cuando t es igual a 6 segundos, es decir, cuando ha transcurrido un tau. Entonces esto es 10 por 1 menos e a la menos el tiempo que estoy buscando, voy a escribirlo de una vez, dividido tau. Es decir, 10 por 1 menos e a la menos 1. Esto es un 10 por 1 menos 0.36 aproximadamente. Esto es un 10 por 0.632, es decir, 6.32 voltios. Y noten que desde medio tau hasta un tau duplicó casi su voltaje. Voy a mover otra vez mi pantalla y voy a buscar mi voltaje en el capacitor cuando t es 20 segundos. Entonces el voltaje en el capacitor es igual a 10 por 1 menos e a la menos el tiempo en el que estoy buscando el voltaje dividido tau, que es 6. Esto es un 10 por 1 menos
E a la menos 0.33 aproximadamente. Esto es un 10 por 1 menos 0.035 aprox. Es decir, 10 por 0.96. Y esto es 9.964. Esto es 9.64 voltios. Y noten que cuando ya va llegando a los 30 tau, ya mi capacitor tiene 9.64 voltios. De hecho, cuando llegue a los 5 tau, mi voltaje no va a llegar a los 10 voltios, pero se va a aproximar, es decir, va a ser casi los 10 voltios. Lo mismo sucede con la corriente. Voy a calcular mi corriente cuando el tiempo transcurrido son 15 segundos. Tiempo transcurrido después de haber cerrado el interruptor o puesto el interruptor en la posición A. Entonces esto es la ecuación general que dice que es fuente de voltaje sobre resistencia por E a la menos T tau. Entonces para este caso en particular la ecuación general va a ser la fuente de voltaje, que serían 10 voltios, dividido R, que serían 2000 ohmios, por E a la menos T, por E a la menos T tau, que serían 6 segundos. Esta es la ecuación en la cual yo voy a estar sustituyendo los valores de T. Este número que está acá, 10 dividido 2000, les recuerdo que es E sobre R, es decir, es una corriente como tal. Esto es 0.005. Significa esto entonces que la corriente máxima en el circuito van a ser 0.005 amperios. No puede haber más de esto, porque este dato que está acá nunca va a ser más grande que 1. El número máximo va a ser 1. Entonces 1 por 0.005 es 0.005. ¿Puede ser menor? Sí, pero no puede ser mayor que 1. Entonces, precisamente a los 15 segundos, voy a decir que la corriente en el tiempo es igual a 0.005 segundos, amperios por E a la menos 15 sobre 6. Entonces la corriente en el tiempo es 0.005 amperios por E a la menos 15 sextos. Esto es aproximadamente 4.1 por 10 a la menos 4 amperios, es decir, aproximadamente igual a 0.00041. Una corriente bastante baja. Y me doy cuenta que conforme vaya pasando el tiempo, va a ir decrementándose la corriente. Veamos esto de otra manera. Yo tengo aquí un programa en donde yo puedo ver el comportamiento del capacitor en el tiempo. Vamos a poner que la resistencia por la que se está cargando el capacitor es de 2000. Sí, de 2000 ohmios, y la capacitancia es de 3 milifaradios, es decir, 0.003 faradios. La fuente de alimentación que le estoy poniendo es una fuente de alimentación de 10 voltios, y vean que entonces la constante de tiempo es de 6 segundos. La corriente máxima que va a circular en el circuito va a ser de 0.005 amperios, es decir, 5 miliamperios, y el tiempo de carga completa es de 30 segundos. Entonces yo puedo ver en este punto que después de 3 segundos, es decir, medio tau, el voltaje es de 3.935 voltios, mientras que después de un tau es de 6.321, que es el voltaje que habíamos calculado. De ahí voy a ver el valor de voltaje después de 2 tau es de 8.64, y así sucesivamente hasta ver después de 5 tau que llego a un 9.9933, casi los 10 voltios. Después de 10 tau, pues yo estoy viendo ya un voltaje total de 10 voltios en mi capacitor, pero
Con 5 tau es suficiente, de ahí va a ir aumentando bien poquito. En 6 tau va a ser 9.99 o 95, después de 7 tau va a ser un punto 99 algo, después así sucesivamente, después de 9 tau va a ser 9.9999999 y lo mismo va a suceder cuando tenemos 10 tau. Aquí esto es una aproximación. En realidad el capacitor nunca se va a llenar a los 10 voltios, sino que va a estar muy cercano a los 10 voltios. Y estoy viendo también en la columna celeste la desaceleración o el valor de caída de la corriente en el circuito conforme va pasando el tiempo. Después de un octavo de tau, después de un cuarto de tau, después de medio tau, después de 3/4 de tau, etc. Y entonces me doy cuenta que después de 5 tau la corriente es muy pequeña. Nosotros habíamos calculado más o menos en 15 segundos, estamos por acá, y esto está en miliamperios. Nosotros habíamos calculado que después de 15 segundos la corriente iba a ser aproximadamente de 4 por 10 a la menos 4, es decir, 0.4 miliamperios. Pues dense cuenta que está justo en medio de los valores de 0.6 y 0.2 miliamperios. Y entonces yo puedo ver esto en la figura que está acá, en celeste, cómo va decrementando la corriente de forma exponencial y cómo va aumentando el voltaje en el capacitor de forma también exponencial. Nótenlo acá. Después del primer tau, es decir, después de 6 segundos, que es más o menos en este punto, este que está acá, dense cuenta que el capacitor ya se llenó casi al 60% de su capacidad. Mientras que después de 2 tau, o sea, por acá, solo se incrementó una breve cantidad de voltaje. Lo mismo va pasando poco a poco conforme voy llegando a los 10 tau. Y con la corriente pasa lo mismo. Después del primer tau o después de la primera constante de tiempo, la corriente baja hasta un 60 aproximadamente por ciento de su valor nominal. Y después del segundo tau está casi al 80% menos que su valor nominal, hasta que después de 5 tau llega casi al 100% de su valor nominal, es decir, decae hasta casi el 100% de su valor nominal. ¿Qué pasa con la descarga? Voy a regresar a mi cuaderno. Para la descarga, el camino debería estar cerrado en este punto para no permitir el paso de voltaje entre la fuente y el capacitor, y entonces la corriente va a circular en esta dirección. Entonces podemos ver que el tau de descarga siguen siendo 2 kiloohmios, la capacitancia siguen siendo 3 milifaradios, entonces la constante de tiempo de descarga es de 6 segundos. Es decir, que yo voy a haber descargado ese capacitor 30 segundos después de haber iniciado el proceso de descarga. Es decir, que si yo llevo este capacitor a carga completa, me va a tomar 30 segundos, y si después de esto lo llevo a descarga completa, me va a tomar otros 30 segundos, lo que hace que el tiempo sea de 1 minuto entre la región de carga y descarga. Vuelvo a mi tabla de Excel, solamente que ahora voy a comparar la carga con la descarga. Tengo una resistencia de 2000 ohmios en la carga y una resistencia de 2000 ohmios en la descarga. La fuente que le estoy poniendo es de 10 voltios. Esto es de 3 milifaradios, es decir, 0.003 faradios en la carga. Y entonces me doy cuenta que en esta gráfica puedo ver que el periodo, el tau de carga es de 6 segundos y el de descarga es de 6 segundos. El tiempo total de carga completa es de 30 segundos y el tiempo total de descarga completa es de 30 segundos. Yo estoy viendo acá en color anaranjado, si se dan cuenta, el voltaje en el tiempo en la descarga, es decir, estoy viendo cómo va decayendo en este punto cuando está descargando. Y puedo ver en celeste el proceso de carga. No se fijen en la columna de corriente, la corriente se comporta al revés que esto. Entonces puedo ver que prácticamente después del primer tau se da el mayor porcentaje de carga o el mayor porcentaje de descarga del circuito. Entonces me voy a ir a esta parte. Tengo mis 1000 ohmios, mis 2000 ohmios en carga y mis 2000 ohmios en descarga con 0.003 faradios como capacitancia. Y vean entonces que una gráfica
de carga del capacitor es esta parte que ustedes tienen acá y la descarga acá. Si yo mantengo esto fluctuando entre carga y descarga, voy a ver una forma de onda alterna que va a ir haciendo esta, o que va a ir siguiendo esta forma. Entonces, prácticamente yo voy a tener una carga-descarga controlada. Si yo modifico el tamaño de la resistencia, puedo modificar el tiempo de carga y el tiempo de la descarga. Pero también puedo hacer que de alguna manera el tiempo de descarga sea más grande que el tiempo de carga, o que el tiempo de carga sea más grande que el tiempo de descarga. ¿Cómo lo voy a lograr? Lo voy a lograr, vamos a poner otra hojita, a ver, solo que esta ya no tiene líneas, a ver cómo me quedan los dibujos. En un circuito de este tipo, vamos a poner una fuente de voltaje de 12 voltios. Acá tengo una resistencia de 5 kiloohmios. Acá tengo otra resistencia de 5 kiloohmios. Le vamos a poner, mejor de 5 no. Vamos a poner la de 10, del doble. De 10 kiloohmios. Acá tengo el interruptor que puede fluctuar entre el punto A y el punto B. Aquí tengo el capacitor, lo vamos a poner de 100 microfaradios. Y entonces yo puedo hacer el mismo proceso, solamente que cuando está la carga, voy a cerrar con rojo. Cuando está la carga o cuando está el proceso de carga, la corriente sale desde la fuente y llega a este punto, pasando entonces únicamente por una resistencia de 5000 ohmios que multiplica a los 100 microfaradios que están acá. 0.5 segundos como constante de tiempo. Quiere decir que 5 por 0.5 es igual a 2.5. Este sería el tiempo total de carga. Y la descarga lo voy a poner con color naranja. La descarga se da cuando se cierra este camino. Entonces el capacitor actúa como fuente de voltaje y el único camino es este. La tau de descarga es el valor de la resistencia, los 10.000 ohmios, por los 100 microfaradios. 100 por 10 a la menos 6. Ya no pasa por esta resistencia de 5 kiloohmios, esta queda fuera del camino, o sea, ya no participa en el proceso de descarga. Entonces esto es 1. Entonces ahora el tau de carga, es decir, la constante de tiempo de carga, es de 1 segundo. Por lo tanto, 1 por 5 tau, o 5 veces el tiempo que tiene que transcurrir, va a tardar 5 segundos en descargarse. Entonces yo con esto ya logré manipular la carga y la descarga del capacitor, manipulando los tiempos. Las funciones o las ecuaciones generales se trabajan igual, se sustituye por el tau que le corresponde si es carga o es descarga, y el comportamiento va a ser diferente, va a tardar más tiempo en descargarse completamente que en cargarse. Voy a regresar a mi dibujo y veamos entonces las características que habíamos hablado. Esto es, habíamos mencionado una resistencia de 5000 ohmios para la carga y un capacitor de 100 microfaradios. Esto es 0.0001, es decir, 100 por 10 a la menos 6. La fuente de voltaje que le puse, voy a regresar a mi cuaderno, es de 12 voltios. Y entonces mi constante de tiempo, dense cuenta, es de 0.5 segundos para la carga. La corriente máxima que va a circular ahí son 2.4 miliamperios, o sea 0.0024 amperios. Y el tiempo para carga completa es de 2.5 segundos, justo como lo habíamos calculado. Entonces después de 2.5 segundos yo voy a ver mi carga completa con estos valores de voltaje. Además de que voy a tener estos valores de corriente presentes y va a irse cambiando de la misma manera. En el caso de la descarga, lo tengo por acá. La resistencia que estoy utilizando es de
de 10.000 ohmios, 10 kiloohmios. La capacitancia era 0.0001, 100 microfaradios. La fuente de voltaje era de 12 voltios. Y si se dan cuenta, la constante de tiempo ya cambió a 1 segundo. La corriente máxima que está circulando en esa parte es de 1.2 miliamperios porque la resistencia es del doble de grande. Y el tiempo para carga completa es de 5 segundos. Si lo hago o lo comparo acá en mi carga-descarga, a ver si lo puedo manipular por acá. Esto es 5.000. Esto es 10.000. Esto es 0.0001. Y mi fuente de voltaje es de 12 voltios. Bueno, entonces aquí tengo la información, la cantidad de la constante de tiempo tanto en carga como en descarga, la carga completa y la descarga completa, y lo puedo ver acá. Dense cuenta que esta gráfica es mucho más corta que esta, y si lo comparo de este lado, vean que el proceso de carga es mucho más rápido que el proceso de descarga. Si yo cambiase las resistencias en este y a este punto yo pasara a la de 10 kiloohmios y a esta, con esta me quedara con la de 5 kiloohmios, vean lo que pasa. El proceso de carga... sí. Sí, la descarga se da en 2.5 segundos, vean que está más corta, y el proceso de carga se da en 5 segundos en su totalidad, vean que está más larga. Las constantes de tiempo están al revés, es decir, a la carga le correspondería una constante de tiempo de 1 segundo y a la descarga 1 de medio segundo. Y entonces, veamos acá, esta sería de 10.000 y esta sería de 5.000. Y este capacitor es de 0.0001. Entonces noten acá en la gráfica la diferencia entre el tiempo de carga y el tiempo de descarga. Yo puedo manipular estos tiempos manipulando las resistencias o cambiando las resistencias. De hecho, pueden haber tantas resistencias como yo quiera dentro del circuito. Solamente me tengo que fijar sobre cuáles resistencias va a pasar la corriente cuando esté cargando el capacitor y sobre cuántas de ellas va a pasar la corriente cuando esté descargando el capacitor. Les recuerdo que la corriente viajaría en dirección contraria cuando está en proceso de descarga. Le puse una fuente de voltaje de 5 voltios, pero con la de 12 funciona igual. Ahí está. Voy a cambiar mi capacitor por uno de 2 faradios, que está bastante grande, por cierto, y una resistencia de 100 ohmios y una resistencia de 500 ohmios en la descarga, es decir, un poco más grande. Entonces vean que por ser más grande, el tiempo de descarga, se acrecenta. Pero si la hago más pequeña, si la hago de 10 ohmios únicamente, se van a dar cuenta que es el tiempo de carga el que se acrecenta. Es decir, el tiempo de carga y de descarga es proporcional a la resistencia que tengo conectada para hacer o para poder realizar la carga o para poder realizar la descarga. Entonces espero que hayan entendido este tema y nos platicamos el próximo día de clases.